Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión vamos a entrevistar a Freddy Superlano, es el candidato de Voluntad Popular a la primaria de la oposición. Vamos primero a conocer un poco acerca de nuestro invitado y luego vamos con las preguntas. Fue candidato a la gobernación del estado Barinas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 y en los comicios conjuntos del 21 de noviembre de 2021. Fue diputado a la Asamblea Nacional 2015 por Barinas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática para el periodo 2016-2021 y presidente de la Comisión de Contraloría para el periodo 2018-2019. Ingeniero de 46 años, reemplazó a Guaidó como el candidato de Voluntad Popular a la elección primaria. De acuerdo con la sentencia número 78-2021, Freddy Superlano se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, según el oficio de remisión de la resolución número 0100000334, suscrita por Elvis Amoroso, Contralor General de la República, pese a que el 31 de agosto de 2020, Nicolás Maduro otorgó un indulto presidencial a 100 presos políticos y diputados perseguidos, entre los que se encontraba el nombre de Superlano. De inmediato vamos con las preguntas. Muchas personas que han manifestado participar en esta elección en tiempo muy remoto manifestaban que no habría posibilidades ciertas de ganarle a la dictadura electoralmente. Nosotros no solamente demostramos que se le podía ganar. ¿Se refiere a María Corina? Me refiero a muchos que no querían participar. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nardo. Tengo entendido que esta es la primera entrevista que da como candidato. Sí, por supuesto. ¿Sí? Queríamos que fuese contigo la primera entrevista. Ah, caramba, qué honor. Pero aquí no es entrevista entre amigos, aquí es entrevista entre candidato y periodista. Perfectamente. Hay algunos, por cierto, que creen que las entrevistas son entre amigos, entonces que uno tiene que hacer preguntas cómodas. No, yo creo que el entrevistador, y sobre todo en la Venezuela que nosotros queremos, es que exista esa libertad de expresión y donde el comunicador pues pueda hacer las preguntas de rigor. ¿Por qué usted es mejor candidato que Guaidó? Yo creo que soy candidato en este momento producto también del mismo escenario o en el contexto en el que el país se desarrolla y se vive. Guaidó, quien era pues, nuestro candidato, que nosotros fue una propuesta que emerge en el año pasado, en agosto, producto de un encuentro federal de activistas, no pudo seguir siendo candidato por la situación y las circunstancias que todos conocemos. Tuvimos nosotros que, de acuerdo al compromiso que ya habíamos asumido con esta dirigencia, pues por supuesto presentar un candidato distinto a Juan, por las razones que tú sabes, y una candidatura que viene de los sectores de Voluntad Popular de las regiones, sobre todo, que tomaron con nosotros la decisión en agosto del año pasado, como te lo anteriormente, de presentarnos ante las primarias, de recorrer la ruta electoral y asumirla con total responsabilidad. Yo no me siento respondido. Yo le pregunté por qué usted es mejor candidato que Guaidó. Yo no creo que sea ni mejor ni peor candidato que Juan. Yo creo que en este momento pues soy una realidad política dentro de Voluntad Popular. ¿A Guaidó no lo dejaron solo? No, todo lo contrario. Guaidó siempre tuvo nuestro respaldo y Guaidó en este momento pues está jugando un rol fundamental más allá de nuestra frontera. ¿Qué le ofrece usted al electorado? ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por María Corina, por Benjamín, por Enrique Capriles? Mira, nosotros le ofrecemos al electorado experiencia en el hecho electoral. Quizás la última experiencia exitosa que pudiéramos tener nosotros como factores democráticos en el país tiene que ver con la que nosotros acabamos de vivir en el año 2021. Ante un proceso que va a ser bastante accidentado, como es la elección presidencial, y nosotros pues tenemos un recorrido. ¿Se refiere al caso Barinas? Por supuesto el caso Barinas. Barinas Pero Barinas no es Venezuela. Sin duda alguna. Pero nómbrame tú otra experiencia positiva de victoria que podamos nosotros mostrar desde el 2018 hasta la actualidad. Creo que ninguna. Creo que inclusive muchas personas que han manifestado participar en esta elección en tiempo muy remoto manifestaban que no habría posibilidades ciertas de ganarle a la dictadura electoralmente. Nosotros no solamente demostramos que se le podía ganar. ¿Se refiere a María Corina? Me refiero a muchos que no querían participar y que hoy en día pues inclusive están formando parte de las primarias, cosa a la que nosotros pues celebramos porque creemos que esta ruta electoral nos da una oportunidad cierta de que la gente pueda expresarse a través del voto, ya que expresarse de otra manera, como lo hemos hecho en el pasado, protestas, movilizaciones, ha tenido pues unos resultados pues bastante lamentables para la familia venezolana. Pero, por cierto, hablando de esos resultados, Voluntad Popular encabezó muchas de esas protestas. Y no estamos nosotros en ningún momento avergonzados de eso.
Todo lo contrario, había en ese momento, en ese contexto, era necesario la movilización del ciudadano. Así como en el 2014 era necesario agitar la conciencia también del ciudadano, caracterizar a la dictadura, cosas que otros no se atrevían a hacer y nosotros decidimos hacerlo. Ciertamente, Isnardo, hemos cometido errores en el camino y yo creo que eso es algo a lo cual nosotros no solamente tenemos que reconocer, sino que también tenemos que tener el propósito de enmienda. ¿Cuál es la propuesta económica de Freddy Superlano? Mira, nosotros creemos que nuestra palanca económica ha estado siempre allí, ¿no? Y es algo que nosotros hemos tratado en el pasado tal vez de satanizar, y te hablo del petróleo, que algunos han dicho que quizás la maldición de la economía venezolana, de las circunstancias, ha sido el mismo, cuando realmente en otros países ha sido una condición totalmente distinta. Ha sido el mal manejo que se le ha dado y en este momento nosotros tenemos una ventana de oportunidades para hacerlo, ¿no? De apalancar nuestra economía venezolana, pues por supuesto con la maxificación del petróleo. Pero tenemos allí un espacio importante que hay que discutir también y analizar, es decir, en el año 2040, muchos, que por cierto se especula que vamos a tener 9.000 millones de habitantes en el planeta, que existiera una gran demanda energética, pero también muchos países han firmado acuerdos, tratados, para tratar de disminuir el efecto invernadero. Por cierto, el dióxido de carbono, que nuestra energía, que el petróleo, es quien es el mayor contaminante. Ciertamente tenemos entonces una ventana muy corta para poder producir y maxificar, y de acuerdo a nuestra propuesta es llevar de lo que se produce hoy en día en Venezuela, que son entre 600.000 a 700.000 barriles diarios, a llevarlos a 10 millones. Ahora bien, diversificar la economía, que quizás siempre ha sido el principal elemento de discusión. Tú puedes diversificarla iniciándola con la explotación del petróleo, generando, por supuesto, estabilidad primero política y cambio político, generando algunos cambios dentro de nuestra propia ley, en este caso la ley de hidrocarburos, que generen cambios en el modelo del petróleo, ¿no? De cómo se están haciendo las transacciones económicas del petróleo para que sea atractivo para la empresa privada. A partir de allí, comienzas también a diversificar la economía. ¿Cómo la diversificas? Primero inicias con toda la actividad que esté conexa al negocio, a la misma empresa petrolera. Y pues, por supuesto, como cualquier economía del mundo, invertir en la producción agrícola y pecuaria, que también ha sido una de las grandes debilidades que hemos nosotros sostenido en los últimos años. Ciertamente, en paralelo, también, aparte de la explotación, maxificar la misma, de diversificar nuestra economía, también tienes que ir generando una transición en el consumo energético venezolano. Porque, como te lo dije anteriormente, ya hay convenios, ¿no?, de países que van, por supuesto, hacia tratar de disminuir cada vez menos este producto energético. Y nosotros tenemos aquí grandes capacidades también para explotarlo, incluso también, Isnardo, para poder comercializarlo, para poder hacer también atractiva, en este caso, inversión en la energía venezolana, no solamente eólica o solar, sino también inclusive la energética, ¿no? Y que es algo que también tendremos nosotros que hacer algunos cambios dentro de la ley para también hacer atractivo este trabajo, esta situación económica también dentro del modelo eléctrico venezolano. Si María Corina gana la primaria, pues no son es la primaria, ¿usted la apoyaría? ¿Usted haría campaña por María Corina? Por supuesto que sí, yo no tengo ningún tipo de complejo y plurito. Mi compromiso, y en el caso nuestro compromiso, y te hablo como organización política, te hablo en colectivo, es generar el cambio político en el país. Yo demostré en el año 2021 que no era que Freddy Superlano ganara la elección y derrotara al último de los Chávez en el ejercicio del poder. Eso tal vez tenía... Pero se la quitaron, por cierto. No, no la quitaron. La gobernación del Estado Barinas hoy en día está en manos de los sectores de oposición. Pero usted se la quitaron, porque usted no es el gobernador. Nuestra tarea no era solamente que yo fuese gobernador, ciertamente era nuestra propuesta electoral. Pero al final del día, Isnardo, de eso se trata. Parte quizás de los errores que hemos cometido en el pasado, y te hablo como factores democráticos, es pretender, creer de que la solución está en una persona, cuando realmente está en un colectivo. Estas primarias sirven para decantar también esa idea. También sirve para que nosotros podamos amalgamar alrededor de ese mensaje un cambio real en la política venezolana. Y si yo tuviese que apoyar a quien resultara ganador de esas primarias, sea quien sea, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que estaremos dispuestos no solamente a trabajar por esa candidatura, sino a hacer todo lo humanamente necesario y posible para generar el cambio político del país. Voluntad Popular tiene la plata segura sin robársela de ningún lado. No se robó nada. ¿Usted no tiene problema en que el CNE participe, apoye técnicamente la primaria? Nuestro problema no está en el apoyo técnico, nuestro problema está en quién tiene el control político del proceso, que eso sí es algo que a nosotros pues, nos preocupa. Y nuestro gran problema al final del día también tiene que ver si se puede preservar, si se puede proteger la identidad del elector.
entendiendo que no estamos en la necesidad en este momento de exponer a nuestros electores en un proceso de elección primaria para que sea controlado y pueda ser usado, ¿no? Como en el pasado por parte del régimen. Pero técnicamente nosotros creemos no vamos a ir con ese CNE ante una elección presidencial. Ya hemos nosotros demostrado en el pasado que se puede derrotar al oficialismo con ese Consejo Nacional Electoral, solo con este caso, ¿no? Y nosotros hemos sido muy prudentes en emitir cualquier tipo de opinión, dándole por supuesto un margen de maniobra, ¿no?, a la propia Comisión Nacional de Primaria, ¿no?, quien ha hecho esfuerzos en lo técnico, en lo político, para presentarle a los venezolanos una propuesta en concreto ya de cómo debe ser el proceso de primaria convocada por la plataforma unitaria. ¿Están planificando un debate, un encuentro entre los candidatos? ¿Usted debatiría? Por supuesto que sí, es la oportunidad de nosotros exponer nuestras ideas en las distintas preguntas, sectores que quieran hacerlas, y por supuesto también es la oportunidad, Isnardo, de la primera fotografía de los candidatos de la plataforma unitaria, de los candidatos que no son de la plataforma incluso también, pero que participan en esta primaria ante la sociedad venezolana. Usted, me imagino que está claro en que un candidato necesita dinero y necesita conocimiento del público. Por supuesto. ¿Usted cree que el público lo conoce a usted? No lo suficiente, pero nos va a conocer. No lo suficiente porque no hemos tenido la oportunidad que han tenido otros candidatos, que fueron candidatos ya hace 10 años, en una primaria, hace más de 10 años, cuando esta era otra Venezuela, cuando los canales de televisión en ese momento pues podían transmitir un debate, por ejemplo, como se hizo en el año 2011, 2012, antes de la elección. Ahora solamente tenemos como herramientas para tratar de masificar la información, las redes y uno que otro medio de comunicación que lo hace pues muchas veces tímidamente. Y eso entendemos nosotros que es una debilidad. Ahí tenemos que recurrir nosotros a la política 1.0, al uno a uno, a una de las cosas que nosotros pues hemos aprendido a hacer durante todo este tiempo, que no es otra cosa que el contacto directo, que ir a la gente. Y por supuesto, ahí donde también se hace importantísimo la participación de los cuadros políticos, de nuestras estructuras, que también pues harán lo suyo en el despliegue comunicacional, en ese contacto directo con la gente para dar a conocer quién es el candidato o quién es Freddy Superlano en este caso. ¿Usted está preparado para que cualquier candidato le diga cualquier cosa? Por ejemplo, lo que sucedió con Alex Saab. Por supuesto, porque además... ¿Está preparado para eso? Sí, nos da la oportunidad, Isnardo, además de siempre aclarar cada vez que esta pregunta surja. Ajá, y aquí aclararía nuevamente qué fue lo que pasó. Bueno, usted era el presidente de la Comisión de Contraloría. Claro, yo denuncié a Alex Saab ante la Fiscalía Mexicana. Cuando no solamente por los hechos de la leche de los CLAP de ese año, estoy hablando del año 2018, sino que también pudimos colaborar con distintas instancias de administración de justicia en los propios Estados Unidos. Y nosotros, con todo el peligro que eso representa, inclusive reconocerlo hoy, nosotros lo hicimos en su momento. Cuando sale la fulana carta que nosotros nunca vimos, por cierto, que solamente la íbamos a conocer por un medio de comunicación, desde mi primer momento, desde el día 1, nos colocamos a disposición para que se hiciesen las investigaciones correspondientes. De hecho, yo estaba en el exilio para ese entonces, porque tenía orden de captura emitida para finales de abril, principios de mayo del año 2019. Inmediatamente acudí ante la Fiscalía estadounidense, ¿no?, para colocarme a su disposición para que se hicieran las pruebas correspondientes en caso de que apareciera el original de la fulana carta que se manifestaba existir. Eso fue un montaje de Panam Post. Sí, la verdad es que nosotros siempre la descalificamos, del mismo primer día lo hicimos. Investigadores, la prensa que se encarga, ¿no?, que genera este tipo de trabajo, que investiga, me abordaron. Y recuerdo que los más calificados, los que tenían mucho tiempo investigando a este señor Saab, con quienes yo había coincidido en los Estados Unidos, pues al hacerme la pregunta sabían ellos que todo lo contrario, que yo había estado no solamente generando información, sino investigando, también colaborando con las distintas instancias internacionales para colocarte las rejas a Alex Saab. Para usted, Alex Saab es un corrupto, es... Pues por supuesto, se lucró el Estado venezolano. ¿No es diplomático? Por supuesto que no. Fíjate que todo lo contrario. Cuando fuimos a hacer la denuncia de la leche, nos encontramos con testimonios, por cierto, de periodistas en México, que estarían vinculados a ese negocio de la leche con el tema de los CLAP, personas vinculadas al cartel de Sinaloa. Es sumamente complejo, o sea, y por eso que yo te decía, hacer esa denuncia desde acá, de este país, no es cualquier cosa. Aún así, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, lo que nos correspondía ante el país, y hoy en día pues lo estamos acá de nuevo refrendando, ¿no? ¿Qué haría usted con los ministerios? ¿Usted reduciría la cantidad de ministerios si es presidente? Yo creo que el Estado tiene que redimensionarse, y la carga burocrática del mismo es bastante amplia, grande, pesada. Y aquí lo que tendrías tú que evaluar es si esa carga burocrática del Estado le da la respuesta, ¿no?, a la sociedad venezolana.
Y pues por supuesto que eso obedece a una revisión, no solamente con la ONAPRE, no solamente para conocer las estadísticas reales, cosas que no se conocen dentro de la administración pública, pero sin duda alguna que tenemos que ir a una redimensión de la burocracia estatal en este caso. Yo le hablaba también de que un candidato necesita dinero y necesita conocimiento del público. Por cierto, Jorge Rodríguez estaba denunciando que PJ se robó las plata en el interinato para financiar a Enrique Capriles. Voluntad Popular tiene la plata segura sin robársela de ningún lado. No se ha robado nada. Yo creo que las acusaciones que hace Jorge Rodríguez no solamente son irresponsables, son cínicas, sobre todo entendiendo la realidad en la que se vive el país. Yo te voy a contar esto, Inardo, por ejemplo. 3 de mis hijas no están dentro del país por razones como las de cualquier ciudadano, porque en este país no tenían posibilidades de futuro y decidieron en su momento generar ese futuro que aquí no podían conseguir conquistar en otras latitudes. Los hijos de la cúpula gobernante, te apuesto que se han salido del país, son por otras razones. No es porque aquí no tengan oportunidad, no es porque tengan el dinero para estudiar, sino es porque todo lo contrario, tienen esas posibilidades para estudiar fuera del país. Y quien te está hablando sabe por qué lo dice, ¿no? Porque muchos de los hijos de la pequeña cúpula gobernante están estudiando fuera. Así que quienes no pueden demostrar su capital, quienes no pueden demostrar de dónde han sacado dinero durante 23 años, quienes han saqueado el Estado venezolano son esos que hoy en día sacan una ley que la única intención que tiene es otra cosa que perseguir, ¿no? Que amedrentar. Así como ahí está una ley del aparato comunal, como ellos le llaman, no conozco el nombre correcto, que la tienen sobre la mesa, siempre dispuesto a amenazar a cualquier alcalde o gobernadores que llegasen a levantarse si el día de mañana pues no tuviesen la mayoría para aplicarla. Ahora surge esta ley con la intención no solamente de perseguir a quienes les pudieran ser una amenaza a lo interno, como en el caso de ellos, sino también en los factores democráticos de oposición, y la van a utilizar seguramente para amedrentar, para perseguir y para acorralar los factores democráticos venezolanos. Usted está claro que el presidente, si hay alguna sustitución presidencial en las próximas elecciones, va a convivir con una asamblea opositora, con gobernadores, con alcaldes, que en su mayoría que son del sector oficial, con instituciones completamente dominadas por quienes se supone saldrían del poder. ¿Usted está claro en eso? Completamente claro, estamos al respecto, sabemos lo que estamos enfrentando y creo que esa es parte, Enardo, de la verdad que hay que hablarle a la gente. La sobredimensión de las expectativas cuando se acercaban momentos para generar cambio en el país siempre fueron mal utilizadas en su momento. Y nosotros no fuimos capaces en su momento de decir las cosas como eran realmente. Y en este momento hay que decir eso. La elección en el 2024, por la elección parlamentaria, de acuerdo a la ley fáctica que ellos manejan, sería en el 2025. Ahora bien, existiría pues también la voluntad política de un pueblo venezolano expresado en las urnas, que tiene que ser masiva, ¿no? Para que esa misma expresión que se dé allí pueda hacer que tú generes, promuevas cambios en lo político también en lo inmediato. Y pues por supuesto vas a tener una situación bastante conflictiva, pero donde también ellos van a tener una amenaza latente, que es el rechazo del pueblo, que es el pueblo manifestándose electoralmente en las urnas de los centros de votación, y lo cual lo puedes utilizar tú como palanca para generar también esos cambios lo más pronto posible. ¿Usted cree que Maduro efectivamente podría perder con votos una elección y que la respetaría y lo ve entregando la banda presidencial? Yo no pudiera asegurarte que un dictador te entregue el poder porque pierda electoralmente. Eso es algo que tenemos que colocar nosotros, pues, por Para supuesto, usted sí es dictador. Sí, yo no sé. ¿Usted se diferencia de Carlos Prósperi en eso? No, por lo menos en el concepto, pudiéramos decirlo. Es decir, y entiendo por qué a veces a algunos dirigentes pues les cuesta decir estas cosas, ¿no? Porque es que nosotros hemos sido víctimas de una persecución inclemente, y sobre todo cuando está fuera del país, volver a entrar significa una amenaza para muchos. Pero te digo que es que al final del día Nicolás es todo lo opuesto a lo que significa democracia. No es sinónimo, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo no calificarlo como tal? Y entiendo que perdería una elección con medianas condiciones en la cual se llegará a medir. Ahora bien, si entrega o no, bueno, te diría que es una especulación que pudiéramos hacer nosotros de distintos puntos de vista, pero tendríamos que llegar allá. Lo cierto es que hay una oportunidad para derrotarlo y para que esa derrota sea tan contundente que no tenga otra opción que dejar el poder. Y seguramente eso suena inverosímil, complejo para los ojos de cualquier demócrata, sobre todo para nosotros, los que nos hemos quedado acá y que hemos pasado por distintas vicisitudes, pero que también hemos visto, ¿no?, que sí se puede colocar una disyuntiva entre ellos, entre reconocer, no reconocer, entregar, no entregar, entre qué es lo que le esperaría
entendiendo que ya están denunciados. ¿Usted si gana cobraría? Por supuesto que sí, ya lo hemos hecho en el pasado. Y como tú me dirías, y lo dirá cualquiera, bueno, pero es que Barinas no es Venezuela. Bueno, pero es que es un hecho posible. Claro que sí, y lo hizo la democracia, lo hizo los factores de oposición, lo hizo el pueblo de Barinas al final del día. Que no hubo mecanismo de presión, de compra de conciencia. Se movilizaron. ¿Cuántos efectivos se movilizaron a mi estado? Según algunas informaciones, se hablan más de 20.000 y efectivamente se militarizó el estado. Y tú hacías algunas comparaciones. Bueno, Rusia creo que movilizó cerca de 100.000 personas, 100.000 hombres para invadir Ucrania. Aquí se movilizaron por cerca de 20.000. Habían militares, funcionarios del SEBIN en cualquier esquina. Habían neveras, entrega de lavadoras, aire acondicionado en cualquier caserío. Yo visualicé cómo la ministra Tibisay Lucena, que hoy en día pues es difunta, estaba coordinando electoralmente una parroquia del municipio Roja, como 5 gobernadores aledaños a nuestro estado, de las adyacencias, cercanos a nosotros, en este caso geográficamente, bueno, estaban haciendo campaña en los municipios que eran cercanos a ellos. Y también vi cómo un pueblo se manifestó de manera contundente porque su respuesta fue distinta a lo que había sido en el pasado, tal vez. Es decir, no se doblegaron ante la presión, sino que pudieron mantener la voluntad de cambio política que habían expresado ya el 21. Y eso es porque, Isnardo, por el liderazgo que hubo, por el mensaje que hubo, por la unidad que no solamente fue efectiva, sino afectiva, por el compromiso que se tenía con una sociedad. Hoy en día la situación, y Barinas pudiera ser una especie de una muestra del gran universo que significa Venezuela, desde el punto de vista muestral, por así decirlo. Lo que sucedió en mi estado no es distinto a lo que hoy en día está pensando el venezolano. Cada recorrido que nosotros hemos hecho, yo estoy recorriendo el país desde el año pasado, que me tocó asumir la responsabilidad dentro de Voluntad Popular. No hubo un municipio, no hubo un caserío donde tocáramos la puerta y habláramos con la gente y el sentimiento parecido, el de mi estado, no se notara. Y habían 2 cosas particulares que nos decían. La primera, únanse, como una exigencia, como algo que no hemos sido nosotros capaces de hacer en el pasado. Y la otra que ellos nos manifestaban era que esto tenía que cambiar. Y eso es un testimonio importante, poderosísimo, que tenemos nosotros que tener ahora la capacidad, no solamente para poderlo digerir, sino amalgamar en lo sucesivo, porque la oportunidad de enfrentar, de derrotar a Nicolás Maduro es cierta. Usted se puede inscribir en el CNE, porque por ejemplo María Corina está bloqueada, ¿usted está bloqueado? Mira, no he hecho la prueba, por cierto, pero tendremos que revisarnos, seguramente puede ser que aparezca en la misma condición. Nosotros hemos salido a la calle para que el ciudadano de a pie pues también le pregunte a nuestro invitado y vamos a ver esta pregunta para que usted le responda. Que si tiene experiencia en la economía, si es administrador, porque eso es lo que hace falta en este país, un buen administrador. ¿Qué le responde a Nelson Álamo? Bueno, Nelson, nosotros efectivamente en todos estos 23 años, 24 años de lucha que hemos sostenido política, hemos tenido la capacidad no solamente de enfrentarlo como lo hace cualquier ciudadano, poder sobrevivir en este país. Pero ciertamente en mi estado no tenemos la oportunidad de administrar fondos públicos por las situaciones que ustedes conocen. La derrota que le suministramos nosotros en el 2021 fue la primera que se hizo en el estado desde el punto de vista gubernamental. Pero también hemos tenido la posibilidad en todo ese tiempo de rodearnos de hombres y mujeres con las capacidades que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones en cuanto al tema económico, que hoy en día es el tema que más interesa al ciudadano común por la situación en la cual pues, permanecen diariamente. Fíjese, ¿usted está inhabilitado? De acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral manifestó en el año 2021 que lo estaba, inhabilitación que yo no conocía, que no conocía el Consejo Nacional Electoral y que a los rectores cuando le han preguntado sobre la misma, pues también dijeron que nunca llegó a las oficinas del ente electoral. Lo que nos lleva al caso siempre o al inicio siempre de nuestra discusión, es el uso de los poderes públicos, ¿no?, para sacar de la carrera. Usted se puede inscribir en el CNE, porque por ejemplo María Corina está bloqueada, ¿usted está bloqueado? Mira, no he hecho la prueba, por cierto, pero tendremos que revisarnos, seguramente puede ser que aparezca en la misma condición. Ahora, la única cosa que sí es cierta, Isnardo, que ya dejó de ser un aspecto que solamente desfavorecía a los actores de Voluntad Popular, ya hay muchos más que tienen la misma condición. Por lo tanto, pues sin duda alguna, hoy más que nunca la presión internacional es importante para que esas condiciones y podamos tener una elección con mediana
condiciones, vuelvo y repito, y hago siempre énfasis en eso, las podamos tener. Y eso pasa por la habilitación, pues por supuesto, de los distintos liderazgos que existen en la oposición venezolana. Ahora bien, por eso es que las primarias no son solamente para escoger un candidato. Y la concepción que debe tener el venezolano es que las primarias es la oportunidad para escoger a quién va a liderar este proceso de cambio que va a vivir el país de aquí al 2024. Pero fíjese, si usted está inhabilitado, como es el caso también de Enrique Capriles, por ejemplo, si resulta candidato electo en la primaria, ¿cómo se resuelve eso? Buscaremos los mecanismos para que nos represente el mejor hombre o mujer y que no tenga esa imposibilidad seguramente. Que, ojo, que también puede ser que aparezca y se le aplique. En el caso de mi esposo es un claro ejemplo de eso. Mi esposa jamás administró fondos, jamás fue candidata a nada. Y el día siguiente de haber anunciado que era candidata estaba inhabilitada. Es decir, no hay ningún inhabilitable en este país. Y yo creo que la discusión está errada si no entendemos a lo que nos vamos a enfrentar nosotros en el 2024. Y es por eso que el liderazgo es tan importante, que tenga capacidad de amalgamar, pero también de tomar decisiones en lo inmediato. Porque nosotros pudimos postular a quien hoy en día es gobernador a escasamente horas, en esta misma sala, en este mismo lugar. Un día a las 4 de la tarde, cuando las postulaciones se vencían a las 12 de la noche, yo anuncié quién era el candidato. Lo mantuve en secreto después de muchas discusiones, ¿no? Para poder sorprender a la dictadura y nosotros entonces poder postularlo. Lo hicimos al final de la noche, casi en la hora límite, pero pudimos hacerlo y terminamos también ganando la elección. Ojo, seguramente la dictadura después de episodios como estos también aprende, ¿no? Ahora, nosotros también debemos aprender. Si esta experiencia no nos sirve a nosotros para utilizarla, para hacer uso de ella y poder derrotar a la dictadura, entonces no tendría sentido todo el sacrificio que hemos hecho nosotros durante todos estos años. El gobierno siempre ha demostrado que tiene plan A, plan B, plan Z, plan X, se va hasta otros alfabetos de otros, y la oposición no. Bueno, en este caso, ustedes tienen distintos planes. Estamos obligados. Revisando los escenarios. Estamos obligados, pero también en descargo de los factores de oposición. Es que el margen de maniobra que también tiene la dictadura es muy grande. Son todos los poderes públicos, ¿no? Son todos los poderes del Estado. No existe límite. El máximo tribunal de justicia... Aún así van a participar. Aún así tenemos que participar porque es que la posibilidad cierta de derrotarlos está ahí. Es tangible. Cualquier ciudadano, cualquier venezolano al que tú le preguntes hoy está dispuesto a participar en esa elección. Depende en gran parte de nosotros que pueda ser un hecho real, tangible para el año 2024. ¿Usted cree que la elección primaria va a ser un éxito con o sin el CNE? Nosotros tenemos la obligación de que sea un éxito. Tenemos que promoverla y por eso que tenemos que ser también muy cautelosos en qué términos nos manejamos referente a nuestros demás adversarios dentro de los factores democráticos. Porque vamos a necesitarlos a todos. Quien crea, ¿no?, que tiene la unción de la divina providencia para convertirse presidente o presidenta, sí porque sí, está totalmente equivocado. Hay que construir capacidades que puedan amalgamar el discurso, la narrativa, el mensaje final y por supuesto todos los factores democráticos del país y fuerzas vivas inclusive de la nación. Lo que pasó con usted en Colombia no es un plomo en el ala que pueden sacarle punta a los adversarios. Los adversarios le van a sacar plomo en el ala a cualquier mentira que la dictadura haya tratado de colocar como una narrativa real, cosa que no lo fue. Lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó en mi caso particular, lo que le pasó a Carlos Salinas, mi primo, quien terminó asesinado, no es otra cosa que en mi caso que intento homicidio, en el caso de él que intento asesinato. ¿Con qué pretensiones? ¿Qué se pretendía hacer con nosotros de dejarnos a 8 kilómetros de distancia de donde nos encontraron? Bueno, vaya usted a saber. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para nosotros decir nuestra verdad, seguir avanzando y darle la cara a la gente al final del día. Bueno, se nos agotó el tiempo. No, bueno, muchas gracias a ti por atendernos. Que esté muy bien. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy atentos, vamos a tener la mesa servida, porque hay otros candidatos que no se han sentado aquí y queremos saber, ustedes y nosotros, qué proponen.